Buenas noches para todos. ¿Se ve la imagen? Sí, señor. Perfecto. Sí, Bueno, reconocemos que estamos en un mundo poco complicado, ¿verdad? Donde a pesar de que pasa el tiempo, pues las cosas no se mejoran y lo que vemos cada vez es peor, ¿no? Y si nos enfocáramos en el mundo, nos preguntaríamos, ¿qué vemos en el mundo? En ese mundo que nos enfocamos, ¿qué estamos viendo? Te vendrían tantas preguntas de lo que vemos en el mundo, de lo que hay en el mundo, pero la mayoría de gente diría, hay mucha maldad en el mundo. Son las noticias, son los eventos, todo lo que sucede, donde vemos esa maldad que hay en el mundo y todo eso que estamos viendo, y cómo este mundo atormentado de violencia y de maldad afecta al ser humano. Ahora, ¿también afectará al creyente? ¿Qué tanto los creyentes nos enfocamos en esa maldad del mundo y no en otras cosas? Entonces viene una gran pregunta que sería bueno ahí personalmente cada uno respondernos. ¿En qué nos enfocamos al mirar tanta maldad que hay en el mundo y tanta violencia que hay en el mundo? ¿En qué podemos enfocarnos? Por ejemplo, en el Salmo 73, dice el salmista, versículo 1, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Pero él mira su situación, Dios es bueno, pero dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia a los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Ahora, ¿será solo la experiencia del salmista que al ver la prosperidad de los impíos casi resbalan sus pies? Porque es que a veces cuando nos enfocamos en lo adecuado podemos tropezar y caer. Y eso le está pasando al salmista ahí en el Salmo 33, ¿verdad? Y obviamente cuando yo me enfoco en las cosas inadecuadas y miro la prosperidad de los sentidos, eso me puede hacer caer, porque uno ambicia o quiere tener, mire que dice que tuvo envidia de los arrogantes y a veces queremos tener lo que tienen los otros, y más si lo muestran de una manera tan fácil, ¿verdad? Pero también podemos justificar, y cuando somos violentados o somos traumatizados por los malos, pues yo digo, pero es que mire lo que me hacen, ¿verdad? Y eso que ellos me hacen, pues me puede llevar a mí a pensar en hacer lo mismo que ellos. O cuando uno mira la prosperidad de otros, uno puede a veces quejarse con Dios y decirle, Señor, pero yo que trato de hacer las cosas bien, no las consigo, pero mire ellos con todo lo mal que hacen, las consiguen, ¿verdad? Pero también tenemos excusas. Hay excusas al enfocarnos en las cosas del mundo, donde decimos que todo lo hacen, y si todo lo hacen, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Y si ellos consiguen las cosas, ¿por qué yo no puedo conseguir? Y entonces muchas veces el creyente, como decía alguien la vez pasada, empieza a buscar cosas donde no debe buscar y entonces se ve que está muy mal económicamente, entonces empieza con la lotería, con el baloto o a veces a hacer cosas inadecuadas, ¿verdad? Entonces, al enfocarnos en alguien, que es lo que le pasa al salmista del Salmo 73, sin darnos cuenta queremos imitarlo. ¿Qué pasaría si nos enfocamos en la maldad del mundo? ¿Qué pasaría si no hacemos más sino hablar del mal y del mal del mundo? O estar pendiente de todas las noticias de lo malo que está el mundo, de la violencia, de la corrupción. Porque yo conozco personas que no hacen más sino estar pendiente de las noticias de la violencia, de la corrupción, y hablan, y ese es su tema de conversación, ¿verdad? Si estamos pendientes de ella, pues terminaremos actuando de esa manera. ¿Cuál sería el resultado de los creyentes o del ser humano que no hace más sino estar metido en la maldad, enfocarse en la maldad e imitar la maldad? Pues alguien decía que el que en la miel anda, algo se le pega. Y alguien más decía, el que con lobos anda, aullar aprende. Entonces muchas veces tenemos que ver en qué nos enfocamos y de quién nos rodeamos para mirar cómo son nuestras vidas. Hay tres cosas que se mezclan en esto, obviamente, que es lo que oímos, lo que vemos, y eso es lo que hablamos. En Hechos, capítulo 4, el versículo 19 dice que Pedro y Juan, después de ser ultrajados por testificar de Cristo, fueron sueltos y le dijeron, bueno, le damos libertad, pero no hablen de Cristo. Y ellos dicen, juzgad si es justo delante de Dios, o estar a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y a mí estas palabras del versículo 20 me parecen muy sabias porque dice que uno empieza a hablar de lo que ve y de lo que oye. Y eso que ve y oye es lo que forma su carácter y su vida, ¿verdad? Entonces, ¿en qué estamos enfocados? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué oímos y qué decimos? Tenemos que aprender a reflexionar en estas cosas de qué vemos, qué oímos y qué decimos para ver cómo es nuestra vida. Por eso yo quiero resolver una pregunta en esta noche, y la pregunta clave es ¿cómo vivir ante la maldad que nos rodea? ¿Cómo vivir ante la maldad que nos rodea?
Hace muchos años iba al hipódromo y a mí me parecía curioso que los caballos les ponían unos cueritos al lado de los ojos. Y le pregunté a alguien, ¿y para qué? Decía, no, es sencillo, porque si los ojos miran a los lados, se distraen. Ellos tienen que estar enfocados enfrente para no distraerse. Y me parece que eso es de una otra manera lo que vamos a aprender hoy en Salmo 37. Cómo enfocarnos en lo adecuado para no desviarnos. Cómo enfocarnos en lo adecuado para no desviarnos. El Salmo 37 son 40 versículos. Es un salmo de David, es un salmo que llaman acróstico, ¿verdad? Cada 2 versículos en hebreo da inicio con una letra distinta del alfabeto griego, desde Aleph hasta Tau. Parece ser que David lo escribió cuando ya tenía su edad. En el versículo 25 dice que fui yo joven y envejecido. Entonces se cree que lo escribió David allá una edad alta. Me gustaría, mientras leemos el salmo, que lo voy a leer ahorita, que revisemos cómo en el salmo habla de los justos y cómo habla de los malos. Porque los enfrenta los dos, a los justos y a los malos. Y también podemos mirar, al leer el salmo, que por lo menos 5 veces aparecen 2 conceptos. El tema de heredar la tierra y el tema de condenación. Son 2 cosas que estamos mirando ahí en el salmo en contraste. Y es básicamente sobre lo que trata este salmo. Permítame, lo leemos y espero que ustedes lo sigan allá en la Reina Valera. Dice Salmo 37:1, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados. Y como la hierba verde se secará, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues he de aquí a poco que no existirá el malo. Observad su lugar y no estar allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y empiezan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los... Bueno, Jorge, qué pena, le silencié su micrófono por hacer otra cosa. Puede prender otra vez. Listo. Dice, repito desde el 16, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados, mas los impíos perecerán. Y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da, porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados. Mas la descendencia de los impíos será destruida. Versículo 29. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos ni lo condenará cuando le juzgare.
Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde, pero él pasó, y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos aún destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en él esperar. Entonces vemos cómo en este salmo está constantemente balanceando dos clases de personas. Los que son justos, que tienen varios sinónimos allá, y los que son impíos, que también tienen algunos otros sinónimos allí, ¿verdad? Y vemos cómo esto se contrapone con una idea que está en la heredad de la tierra. Y de hecho, de una u otra manera, el gran problema que hay en el mundo siempre es pelear por tierra. Casi todas las peleas son por tierra. Y hay unos soberbios que quieren tener las riquezas, que quieren tener la tierra. Y hay otros que sufrimos porque no la tenemos. Y esto es lo que trata el Salmo. ¿Cómo vivir en medio de un mundo de maldad cuando esos malos quieren agredir al justo, al recto, al pobre, ¿verdad? Entonces vamos a orar para que sea Dios quien trate con cada uno de nosotros y a través de su palabra podamos ser edificados. Amado Dios, Padre Santo, te alabamos en esta noche, te damos gracias por tu palabra y pedimos que tú seas obrando a través de estas palabras, de este estudio, usándome como herramienta para llevar tu palabra a cada uno de los que escuchan este momento y escuchar en algún otro momento, Señor, para que entendamos cómo vivir en medio de un mundo de maldad, cómo enfocarnos en lo adecuado y no desenfocarnos de lo que tú tienes para nosotros. Toma control de la misma tecnología, de la enseñanza, aún de mi cuerpo y mi salud, y también del corazón de cada uno que estamos escuchando para ser edificados. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver el bosquejo. El bosquejo, los primeros 8 versículos nos hablan de cómo actuar adecuadamente y vamos a ver dos cosas, lo que debo evitar y acciones prácticas con resultados sorprendentes. Lo segundo del versículo 10 al 22 es mostrando la diferencia, cuál es la diferencia entre los unos y los otros. El versículo 3, el confiando en Dios y no en la maldad. Y el versículo 4, enfocándonos en la eternidad. ¿Cómo vivir en medio de un mundo de maldad? Pues actuando adecuadamente, mostrando que hay una diferencia, confiando en Dios y no en la maldad, y enfocándonos en la eternidad. Vamos a ir texto por texto. Entonces, los dos primeros versículos nos hablan de algo que es actuar adecuadamente, pero específicamente lo que hemos de evitar. Y ahí vemos que hay dos cosas por evitar, ¿verdad? Uno, no te impacientes, y otro, no tengas envidia. Y ese no te impaciente y no tenga envidia está referido a causa de los malignos y a causa de los que hacen iniquidad. Es decir, el creyente, o si queremos vivir en un mundo de maldad de una forma adecuada, según lo que establecido por Dios, no tenemos que impacientarnos ni tener envidia. ¿De quién? De los que pecan, de los que hacen el mal, de los malignos que llaman ellos, ¿verdad? Y es que el problema es que a veces nos enfocamos en los malignos, en los que tienen todas las cosas, y sentimos envidia de ellos. O nos impacientamos, decimos, pero ¿cómo ellos tienen las cosas? Y yo que trabajo, y yo que sufro, y yo que voy a la iglesia, y yo que leo la Biblia, y a mí no me tocan nada de esas cosas, ¿verdad? Y entonces empezamos a mirar la prosperidad y lo que le pasaba al salmista en Salmo 73. Y entonces eso como que nos impacienta y queremos conseguir las cosas rápido, ¿verdad? Y a veces nos da envidia lo que tienen los demás. Por eso es que el enfoque es adecuado, porque a veces nos enfocamos en lo inadecuado. Y tal vez muchas veces nosotros nos enfocamos al ver la prosperidad de otros, o al ver lo que tienen otros, pero no habrá otra cosa en que enfocarnos. El texto y el Salmo nos habla de que el problema del enfoque no está en lo que estamos viviendo en este momento, no está en lo que tenemos en este momento, sino en la eternidad. Tú y yo tenemos que aprender a enfocarnos en la eternidad, porque hay cosas pasajeras, y el texto nos lo dice, ¿verdad? Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Y por qué no? Porque ellos serán pronto cortados, y como hierba se secarán. Así es lo que está diciendo. Dice, esas personas, esos malignos, esos que hacen iniquidad, tienen las cosas ahorita, tal vez prosperan, y tú estás viendo esas plantas verdes, lindas, frescas, pero pronto serán cortadas. Y al ser cortados se van a secar. Es decir, por más hermosos que se vean en este momento, serán cortados, secos, improductivos.
porque todo lo de ellos es temporal. No tenemos que enfocarnos en lo temporal, tenemos que enfocarnos en lo eterno. Nuestros ojos deben estar puestos a la eternidad y no a lo temporal, está diciendo el texto. Es decir, estos hombres que parece que viéramos que las cosas son muy buenas para ellos, se van a cortar y se van a secar. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? No es mirar y enfocarnos en ellos, es pensar en el pan que comemos cada día y no en la gran cena de ellos. Porque es que a veces nos enfocamos en que otros sí comen allá y van a los mejores restaurantes, y eso como que le hace a uno a veces decir, ¿yo por qué no puedo darme esos lujos? Pero Dios ha ofrecido el pan nuestro de cada día. Y Dios ha prometido darnos nuestras necesidades, ¿verdad? Ahora, yo no soy responsable con lo que tienen otros, soy responsable con lo nuestro. Yo debo aprender a responsabilizar de lo que a mí me toca y no lo que le toca a los demás. No debo enfocarme en cómo lo consiguen otros. Seguramente a otros les queda más fácil conseguir el dinero que en mi caso a mí, ¿verdad? Pero ¿qué tan responsable soy yo de lo que yo gano? Porque deberíamos de administrar fielmente lo que tenemos, no malgastar ni codiciarle a otros. Pero tampoco puedo impacientarme a querer conseguir y conseguir y dañar mi salud por conseguir las cosas, ¿verdad? Yo administrar fielmente lo que tengo y parte de lo que yo tengo es mi salud, parte de lo que yo tengo es mi familia, parte de lo que yo tengo son los dones que Dios me ha dado para ponerlos en provecho a la iglesia. Y eso yo no lo puedo desligar también de la forma que debo administrar fielmente las cosas. No todo debe ser enfocado en el dinero, pero también debemos de agradecer por lo que tenemos y no lamentar lo que tienen ellos. El enfoque debe ser en lo que nosotros tenemos. Cuando yo me enfoco en dar gracias por lo que yo tengo, vivo bien. Pero cuando yo vivo frustrado por lo que no tengo y me lamento, pues vivo mal. Y eso incluso se refleja en la salud, como veíamos el otro día en el Salmo 34 que estudiamos, ¿verdad? Yo tengo que aprender a enfocarme en lo adecuado, ¿verdad? En no ver el éxito pasajero, sino la formación eterna. Nosotros acá no estamos más sino como ciudadanos, como pasajeros que queremos vivir y vamos a la eternidad, que es donde está nuestra verdadera ciudadanía. Acá estamos de paso. Entonces acá estamos preparándonos para esa eternidad y tenemos que enfocarnos en lo espiritual y no en lo material. Pero a veces nos ponemos a mirar lo que tienen los malignos, los que hacen iniquidad, y vemos sus cosas materiales y no pensamos en lo espiritual. Por eso en Colosenses, capítulo 3, del 1 al 4 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿En qué estamos enfocándonos, hermanos? ¿En qué podemos estar enfocándonos? En las cosas del mundo, en lo material, pero eso material es temporal, ya lo vimos. Y dice el versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria. ¿En dónde están puestos nuestros ojos? ¿En lo temporal, en lo material o en lo espiritual, que es eterno? El texto nos lleva a decir que yo no tengo por qué impacientarme a causa de los malignos ni tener envidia de lo que ellos tienen, porque lo de ellos es temporal. Entonces, los dos conceptos que nos da, lo que debo evitar es impacientarme. Es decir, ¿qué tengo que hacer? Tener paciencia. ¿Y qué es tener paciencia? Esperar paz en medio de las tormentas. Y no tener envidia. El no tener envidia me permite que yo sea indiferente y sea conformista con lo que tengo. Cuando yo siento envidia, lo que hago es que me estoy enfocando mucho en lo de los demás. Pero yo debo ser indiferente ante lo que tienen los demás. Yo debo valorar lo que yo tengo. Debo dar gracias a Dios por cada cosita que yo tengo y conformarme con eso. Claro, yo puedo trabajar para tener más cosas y puedo orar al Señor para tener más cosas, ¿verdad? Pero esto no es un acto mental, porque hoy en día hay muchas ciencias que se buscan para esto, como mindfulness, meditación trascendental, actos de conciencia, que lo que buscan es cómo cambiar nuestro cerebro y cómo cambiar las opiniones del cerebro, y se enseña eso, ¿verdad? Cambie las ideas, cambie los pensamientos, y sí hay que hacerlo, ¿verdad? Pues vimos Proverbios 4:23, donde habla que hemos de cuidar nuestros pensamientos porque ellos emanan la vida. Pero este texto va más allá, ¿verdad? En Mateo, capítulo 6, dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Por eso dice más, buscar primeramente el reino de Dios y justicia y todas estas cosas serán añadidas. Es decir, en vez de cambiar nuestro cerebro, tenemos que aprender a cambiar nuestro corazón. Y si Jesús está gobernando nuestro corazón, nuestra vida va a ser transformada. Y vamos a poder tener esperanza en Él y vamos a poder dar gracias a Él por todo lo que nosotros tenemos, que es lo que dice el texto. Lo segundo que habla son acciones prácticas. Del versículo 2, 3 al versículo 8, nos habla de unas acciones prácticas que sería bueno que las fueran tomando allí con un esferito y un papelito
para revisarlas al final. Y son cosas muy prácticas. Me parece que este texto es muy práctico. Es muy sencillo de irlo pasando y habla de acciones prácticas. ¿Cuál es la primera acción práctica? Pues fácil, confía en Jehová y haz el bien. Es decir, lo que yo tengo que hacer son dos cosas: confiar en Dios, tanto mental y emocionalmente. Es poner toda mi confianza, mi fe en Dios. Es decir, es dejar el resultado depender de Él. Es esperar en Él. Cuando digo confiar en Él, es que yo estoy totalmente seguro en mi mente y con mis emociones de que Él va a obrar. Entonces, ¿yo qué hago? Dejo el resultado a Él. No estoy cargado por eso, no estoy preocupado por eso. Se lo dejé. Y entonces, ¿a qué dedico mi tiempo? Como yo estoy confiando en lo que Dios va a hacer, pues yo empiezo a hacer el bien. Eso es lo importante, hacer el bien. ¿A quién? A todas las personas, ¿verdad? ¿Por qué hacemos el bien? Porque somos luz, sal y somos cartas leídas por todos los hombres. ¿Qué es lo más valioso para el creyente? El testimonio. Y en un mundo de maldad, en un mundo en oscuridad, lo que más debemos de ser son luz y sal. Y lo otro, la gente nos ve. Vamos a mirarlo más adelante, que el impío nos acecha, ¿verdad? La gente nos ve. La pregunta es, ¿qué mensaje están leyendo en nuestras vidas? ¿Estamos afanados por las cosas del mundo? ¿Estamos enfocándonos en los malignos? ¿Estamos enfocándonos y sintiendo envidia lo que ellos tienen? No. Lo que tenemos que hacer es no impacientarnos, ¿verdad? No sentir envidia a ellos y confiar en Dios y hacer el bien. Es decir, nuestra acción práctica, si confiamos en Dios, es hacer el bien. ¿Y cuáles serán los resultados? Bueno, que todo sea para la gloria de Dios, ¿verdad? No basados en las guías del éxito del mundo, sino basados en la palabra de Dios. Ahí es donde empezamos a hacer el bien nosotros. Y entonces el resultado, ¿cuál es? Gozarás de las promesas de Dios, habitarás en la tierra, ¿verdad? Primera vez que está la palabra, habitarás en la tierra. Y lo segundo, te apacentarás de la verdad. La palabra apacentar, que es como dar pasto, es alimentar dando hierba, pasto fresco. Ahora, obviamente que en el caso del creyente, no vamos a comer pasto. El verdadero alimento nuestro es la palabra de Dios. Eso es nuestro mayor alimento. Entonces, cuando yo confío en Dios y hago el bien, debo estar lleno de la palabra de Dios, alimentarme de la palabra de Dios. Porque confío en Dios. Y si yo confío en Dios, ¿dónde busco la confianza? En la palabra de Dios. ¿Y quién es el que me va a alimentar a mí? La palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es la que va a transformar mi corazón. Y ese corazón me lo transforma ¿para qué? Para confiar en Dios. Y confiando en Dios, empiezo a hacer el bien. Mire que eso es un círculo muy importante de tres cosas: apacentarnos con la palabra de Dios, alimentarnos de la palabra de Dios, eso nos lleva a confiar en Dios, y esa confianza en Dios nos lleva a hacer el bien independiente del mundo que nos rodea, independiente de lo que los otros tienen. Lo segundo dice, deleítate a sí mismo Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Estos textos al versículo 7 son muy conocidos, hay cantos sobre esto, la mayoría no sabemos, la mayoría los conocemos, así que es algo muy sencillo. ¿Qué es lo que dice? Confío y me deleito. ¿Pero cómo? Teniendo intimidad con Dios. Por eso dice, deleítate a sí mismo Jehová. Es decir, así como confía en Dios y hace el bien, así mismo deleites en Dios. Es decir, que el confiar en Dios y hacer el bien no sea una carga para mí. No se van a quejar, ay, pero es que a mí me toca hacer el bien porque es que allá le dicen a uno, pero es que mis necesidades son esas. No, yo me alimento de la palabra, confío en Dios, sé que Él va a hacer las cosas y me deleito en Él. Y confío en Él, espero en Él, ¿verdad? Y entonces, ¿qué va a pasar cuando yo confío en Dios? Empiezo a disfrutar de ese tiempo con Dios. Eso me calma la ansiedad que yo puedo generar y me permite anhelar a Dios. No hay nada más importante que anhelar. Yo siempre he dicho que la mejor forma de yo describir qué es deleitarse es como cuando uno quiere un helado, cuando uno quiere un arequipe o un pancito con Nutella, no sé, a mí siempre me ocurre eso en lo dulce, ¿no? Otro dirá un arroz con camarones, bueno, no sé. Pero uno como que se levanta y uno dice, yo quisiera como esto. Y entonces sale a la calle y va y busca la panadería, busca lo que quiera y consigue eso y lo coge con unas ganas y lo prueba y pasa salido, ¿verdad? Y anhela ese tiempo. Qué lindo cuando podemos, como creyentes, alimentarnos con la palabra de Dios y desear esa intimidad con Dios, anhelar esa intimidad con Dios, y que cuando tengamos ese tiempo de intimidad con Dios, nos deleitemos en ella, disfrutemos ese tiempo. ¿Y cuál va a ser el resultado de eso? Que Dios conceda las peticiones de nuestro corazón. Ahora, la gran pregunta es, Dios concede las peticiones de nuestro corazón, pero ¿qué hay en nuestro corazón? Porque algunas personas hablan de este texto como una forma de hedonismo, es decir, busca el placer.
Es decir, si yo en mi corazón lo que tengo es cómo experimentar placer, por ejemplo, yo puedo en mi corazón anhelar viajar por todo el mundo y yo veo que mi vecino viaja por todo el mundo y digo, no, yo tengo que viajar con ella, empiezo a sentir esa envidia. Eso no es lo que dice el texto, no es el hedonismo cristiano, lo que busca el texto. Esto dice, deleítate así en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero ¿qué es lo que hay en el corazón de creyente? O por lo menos quería ver la palabra de Dios. Entonces vamos a mirarlo porque acá después dice, en el versículo que sigue, el versículo 5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él. Mire lo que está hablando, de ser, yo tengo que hacer cosas en mi vida, obviamente, pero ¿qué hago con esas cosas que tengo que hacer en mi vida? Encomendarlas a Dios. Yo le encomiendo mis proyectos, yo le encomiendo mis planes, lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Ese encomendar es como delegar, como enviar algo o como entregar algo. Yo voy a hacer mi entrega y digo, mire, mándeme esta encomienda para tal lado. Yo no, a los 3 días, espera, llama, ¿qué hubo? ¿Le llegó eso? Sí, sí me llegó, bueno, listo. Pero no se preocupa por nada. Lo mismo, cuando yo me levanto por la mañana y le digo, Señor, a ti te encomiendo este día, guíame para ello que hago. Y entonces yo confío en Él. ¿Y qué hago? Confiar en Él, esperar en Él, que Él sea el que obre. Pero algunos usan este texto también para pensar en que Dios va a hacer, ¿verdad? Confía en Él y Él hará. Y algunos dicen, pues Dios hará lo que yo deseo. Dios me hará lo que yo le pida. Dios me enviará lo que yo creo necesitar. Y es que yo le encomiendo a Dios y le digo, Señor, te encomiendo un carro color azul, último modelo, y ya le dicen, hay algunas partes dicen que uno tiene que visualizar la placa y todas esas cosas para que Dios nos dé esas cosas, ¿no? Pero el texto no dice eso. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Pero ¿qué es lo que Dios hará? El versículo 6, ¿verdad? Es decir, Dios nos guiará a confiar en él haciendo el bien. Confía en él y haz el bien. A deleitarnos en lo que hará nuestro corazón, deleítate en él, ¿verdad? A ser guiados por él en nuestro diario vivir. Por lo tanto, se mostrará la diferencia. Y los creyentes que anduvieran en la luz, guiados por Dios, y quienes confiaran plenamente en él, se deleitarán en su intimidad con Dios. Y se diferenciará de los que se han apartado de él y viven en un mundo de maldad. Es decir, Dios quiere mostrar la diferencia entre los hijos de él, los santos que le siguen, los justos que le buscan, y el mundo diferente, porque son distintos las personas, ¿verdad? Hay acciones prácticas con resultados sorprendentes, y el resultado que hay acá lo vamos a ver ahorita. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Yo debo encomendar a Dios mi camino y confiar en Él. Ahora, recuerden que hablamos la vez pasada, el domingo, de la importancia de la oración. La oración es un diálogo, donde yo voy hacia Dios y le pido algo, pero lo escucho. Cuando yo le encomiendo a Jehová mi camino, yo lo escucho y confío en él y entonces yo creo en lo que él me dice a través de la oración y empiezo a cambiar, a hacer algo diferente. ¿Y qué va a hacer Dios entonces? Oh, perdón. ¿Qué va a hacer Dios entonces? Dice, exhibirá tu justicia como la luz. Es decir, la justicia va a ser como una luz. Recuerden que somos luz y sal en este mundo, ¿verdad? En 2 Corintios 3:2 dice, nuestras cartas sois vosotras, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne y corazón. Es decir, los creyentes somos cartas leídas. La pregunta es, ¿qué mensaje están leyendo nosotros? Pero el mensaje que Dios quiere que lean de nosotros es que somos justos, es que hay justicia en nosotros. Y que esa justicia es como la luz, porque somos luz y sal en medio de este mundo de maldad. Y esa luz es el testimonio en la vida nuestra que alumbra a otros. Y a algunos los encandelilla, porque en medio de su pecado se encandelillan con lo que nuestra vida es. Lo que está diciendo acá es que cuando yo encomiendo a Dios mi camino, confío en Él, me deleito en Él, pues Él va a cambiar mi vida, va a transformar mi vida y va a exhibir mi justicia como la luz. Y lo segundo que dice es que mi derecho como el mediodía. Ahora, quisiera leer 2 o 3 versiones distintas. Nueva Traducción Viviente dice, Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer y la justicia de tu causa brillará como el mediodía. Es decir, Dios va a hacer que mi vida sea resplandeciente como el amanecer, que empiece por eso, pero también está hablando
de que va a hacer que la justicia brille como el sol del mediodía. Dios ha hablado y dice, hará brillar tu rectitud y tu justicia como brilla el sol del mediodía. Es decir, acá es mi vida, mi rectitud y la justicia. Y en la palabra de Dios para todo dice, como el sol se ve en pleno día, así todos verán lo que haces bien y que tu causa sea justa. Entonces habla de dos cosas. La justicia es la forma en que yo hago las cosas. Y lo que en este texto dice, tu derecho como el mediodía es la forma en que yo vivo. Así todos verán que haces bien, ¿verdad? O hará brillar tu rectitud. Es decir, que yo puedo tomar decisiones en mi vida y coger el camino por donde ir. Pero yo encomiendo a Dios mi camino. Digo, Señor, de esos tres caminos, ¿cuál cojo? Y Él en oración me dice, coja por el verde y empiezo a caminar por el camino verde porque confío en Él. Si Dios me habla a través de su palabra o a través de algo, que yo coja por el camino, empiezo a caminar por ahí, porque Él me está guiando. Es decir, Dios nos guía por el camino y nuestras acciones no son como lo hace el mundo de maldad, sino bajo el propósito que Dios tiene para nosotros. Dios tiene un propósito para nosotros. Entonces aprendemos a caminar ese propósito y cuando caminamos en ese propósito, nuestra vida va a alumbrar a las personas como el mediodía. Y ustedes saben cómo alumbrar solo al mediodía, me imagino. Es lo más intenso. Es decir, en un mundo de oscuridad, en un mundo en tinieblas, en un mundo de maldad, nuestras vidas deben de reflejar una luz intensa. Es decir, vamos a ser vistos por los demás. Van a leer un mensaje de Cristo en nuestras vidas. ¿Qué mensaje estarán leyendo? El versículo 7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo de que prospere en su camino por el hombre que hace maldades. Es muy sencillo también el texto. ¿Qué es lo que está diciendo? Que nosotros lo que vamos a hacer es, ya encomendamos nuestro camino, pues si ya encomendamos el camino y decimos, Señor, guíanos en lo que hemos de hacer, pues guardamos silencio. Guardar silencio es tener tiempo uno para escuchar. Porque la oración también es escuchar, ¿verdad? Entonces, guardamos silencio, escuchamos a Dios, escuchamos que Dios nos guía, ¿y qué hacemos? Esperamos en Él. Claro, la espera en Dios siempre es activa, no es quedarme sentado. ¿Por qué? Porque Dios me va a guiar. Y al Dios guiarme, yo empiezo a actuar. Yo lo escucho a Él, espero en Él, y la forma de esperar es no impacientándome, ni sintiendo envidia. Por eso dice, no te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldad. Es decir, yo espero sin enfocarme en que el malo prospera, en que el hombre que hace maldades obtiene todas las cosas, porque mi enfoque no está en lo que tienen los demás, mi enfoque está en Dios, en que Dios va a hacer, en que Dios va a actuar, en que Dios va a suplir las necesidades de mi corazón, en que Dios sabe lo que hay en mi corazón y Él va a cumplir eso que hay allí en mi corazón. Por lo tanto, lo que hago es tener paciencia. No te impacientes, empieza el Salmo. Por eso algunos hablan de este Salmo como el arte de esperar o el arte de saber esperar, no impacientarme. Y para no impacientarme, ¿qué hago? Encomiendo a Dios, guardo silencio ante Dios y espero en Él, ¿verdad? Dicen Dios habla hoy, guarda silencio ante el Señor, espera con paciencia a que Él te ayude. Él es el que me ayuda, Él es el que me guía, ¿verdad? No te irrites por el que triunfa en la vida y por el que hace planes malvados. Es decir, mi enfoque no está en lo que tienen otros. Mi enfoque no está en los malignos. Mi enfoque no está en los impíos. Mi enfoque está en la obra de Dios, en la guía de Dios, en lo que Dios puede hacer en mi vida. Dice, sé paciente y espera en las obras del Señor. No te enfurezcas cuando veas que los perversos se salen con la suya, PDT. Entonces, otra vez vuelvo y digo, lo que quiere decir estas versiones es que el creyente debe guardar silencio ante Dios, esperar a que el Señor obre, ¿verdad? Y para eso debe no enfurecerse, aunque vea que los perversos salen con la suya. No importa lo que otros tengan o cómo lo tengan. Mi enfoque está en esperar en Dios para que sea Dios quien actúe en mi vida. Y entonces, ¿cómo vivo? Paciente. Es esperar, es tener paciencia, es confiar. Pero repito, es una paciencia y una confianza activa, donde soy guiado por Dios y voy haciendo las cosas. Por eso el bien, es haciendo el bien. Versículo 8 dice, la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Otras son cosas que dice que hay que dejar. Ahora, si revisamos lo que hemos hablado, dice, no te impacientes, no tengas envidia, confía en Dios, deleítate en Él, encomienda tu camino, guarda su silencio y espera en Él. Si yo estoy haciendo eso, mi enfoque ¿en dónde está? Mi enfoque está en Dios, totalmente está en Dios. Entonces, al enfocarme yo en Dios, pues no me voy a irritar. Debo dejar esas dos cosas, dejar la ira y desechar el enojo. Da por entendido que a veces los seres humanos podemos empezar a sentir enojo
empezar a sentir ira. Pero si somos guiados por Dios, debemos dejar esas cosas. Yo no puedo agradar a Dios airado y enojado todo el tiempo. Entonces, dice el texto que debo dejar esa ira, debo echarle enojo. ¿Por qué? Porque en vez de enfocarme en los logros del malo, me enfoco en la obra de Dios. Y cuando yo me enfoco en la obra de Dios, confío en Dios y espero en Dios, yo sé que Él va a actuar. Yo sé que Él va a obrar, ¿verdad? La otra parte dice, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. La palabra excitado quiere decir llevado por la emoción. Y entonces uno se hace una pregunta. Si yo siento ira y si yo me enojo, ¿a qué soy excitado? Esas emociones, la ira y el enojo, ¿a qué me llevan? Y ustedes entenderán que eso es lo que genera violencia. Aún siendo creyente, si yo vivo con ira y con enojo, yo puedo afectar. Y esta es una buena imagen de lo que puede suceder. A veces la ira y el enojo nos hace hacer cosas de las cuales nos arrepentimos después, pero que tal vez ya no hay tiempo. Ya pasaron las cosas. ¿Y cuánta gente habla cosas cuando está irada? ¿O cuántas cosas, personas terminan agrediéndose físicamente o agrediendo físicamente a una persona? Por eso, cuando el texto nos está diciendo que para vivir en un mundo de maldad lo que tenemos que hacer es confiar en Dios, deleitarnos en Dios, encomendarnos a Dios, es enfocarnos en Dios, no enfocarnos en los logros del malo, del mundo, porque eso puede llevarnos, excitarnos a hacer lo malo. Y cuando empezamos a hacer lo malo, eso va a tener consecuencias serias. Y a veces las consecuencias son imborrables. Luego viene el versículo 9, que es un versículo que nos enseñaba el hermano Íñigo el otro día, que es como una bisagra. Una bisagra, ¿por qué? Porque me permite enlazar dos pasajes. El primer pasaje, que es del versículo 1 al 8, que está actuando adecuadamente, con el que sigue. El versículo 1 dice, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Entonces hay una pregunta, ¿por qué yo debo actuar diferente? Segunda pregunta, ¿vale la pena actuar diferente en medio de un mundo de maldad? ¿Sí vale la pena? ¿Sí vale la pena hacer eso? Y entonces el texto dice, claro que sí, porque los malignos serán destruidos, serán cortados, serán secados, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Sí vale la pena, hermano. Sí vale la pena ser diferentes. ¿Por qué actuar diferente nosotros? Por los resultados que vamos a tener. Vivir en un mundo de maldad implica que tenemos que estar enfocados en la eternidad, ver lo espiritual, confiar en Dios, y Dios es el que va a obrar. ¿Qué va a suceder? Que los malignos serán cortados, porque todo lo es temporal, pero los que esperan en Jehová heredarán la tierra, recibirán grandes y maravillosas promesas. El texto nos lleva a decir que somos diferentes. Ya vimos que hay unos que son malignos, que son impíos, que hacen iniquidad, y hay otros que son rectos, que son íntegros, que son los justos, ¿verdad? Pero actuamos diferentes. El enfoque nuestro está en lo espiritual, en lo eterno, el de ellos en lo material, en lo temporal, en ver cómo consiguen las cosas. Y por eso la otra parte que sigue, del versículo 10 al 22, es cómo evidenciamos la diferencia. Hay una diferencia entre los unos y los otros, y eso es lo que vamos a mirar ahorita. Del versículo 10 al 22 hay una diferencia grande. Versículo 10 a 11 vamos a mirar que la evidencia está basada primero en la eternidad. Dice el versículo 9, los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Y el 10 dice, pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. El texto es sencillo. Habla de dos clases de personas, otra vez acá, los malos y los mansos. Y hay un conector en el versículo 11, que es la palabra pero, que es el contraste. Es decir, hay una evidencia en la eternidad, pero es totalmente diferente entre los malos y los mansos. Totalmente opuesta. ¿Qué va a pasar con los malos? Todo lo suyo es temporal, porque no existirá. Observar su lugar y no estar allí. No hicieron nada para la eternidad. Todo fue temporal. ¿Rechazaron a Dios? Pues serán rechazados por Dios. ¿Dónde están ellos? ¿Dónde está lo suyo? Nos preguntaremos algún día. ¿Por qué no estarán allí? ¿Verdad? El Salmo 73:13, cuando el salmista se pregunta, al ver, casi caigo al ver la prosperidad de ellos, y luego dice, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Versículo 14 dice, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí la generación de tus hijos engañaría. Mire que el salmista pasó por un problema serio. Él llegó a dudar de su posición y llegó a decir, yo para qué me arrepentí, para qué cambié mi vida. Mire, limpié mi corazón, lavé mis manos, cambié mi corazón, hice obras nuevas, ¿verdad? En inocencia. Y a pesar de eso, he sido azotado todo el día y he sido castigado todas las mañanas.
Tal vez tú, y yo muchas veces yo lo he sentido, lo he pensado, ay Señor, si valió la pena esto. Mire que uno trata de hacer las cosas bien, uno trata de hacer las cosas adecuadas, y mire todo lo que uno recibe. Yo no recibo sino violencia, en el trabajo me dicen que las cosas están mal, voy a tal lado y me dicen que no hay esto y aquello y me tratan mal y todo eso. Y he sido castigado todas las mañanas, me toca levantarme a trabajar. Ellos se levantan tardísimo, me toca madrugar, ¿verdad? Y entonces el versículo 15 dice, uno pudiera llegar a pensar, ¿sabe qué? Yo voy a ser como ellos. Entonces, cuando uno se enfoca tanto en el mal, puede querer imitar al mal. Por eso el texto dice, no debemos de enfocarnos en ellos, debemos enfocarnos en Dios. Porque cuando nos enfocamos en algo, imitamos ese algo, ¿verdad? Y eso está pasando en el salmista. Dice, si dijera yo hablaré como ellos, he aquí la generación de tus hijos se engañaría. Pero miren la claridad que tuvo este hombre, versículo 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. La gran diferencia que hay entre ellos que consiguen todas las cosas con maldad, con iniquidad, y nosotros que obedecemos a Dios, que esperamos en Dios, es el fin de ellos. Los mansos, ¿qué harán? Heredarán la tierra, tendrán las promesas de Dios. El resultado extremo, mientras unos serán rechazados por Dios, mientras unos son temporal, ellos se recrearán con abundancia y experimentarán la verdadera paz. Ahí está la verdadera paz, en Jesucristo, ¿verdad? Pero el impío tiene sus planes. Y esos planes del impío, pues Dios los conoce. Dice el versículo 12, maquina el impío contra el justo y cruje contra sus dientes. El Señor se dirá a él porque ve que viene su día. Este texto a mí me gusta porque es que a veces nosotros somos oprimidos y nos preocupamos porque nos oprimen y más el impío. Y uno dice, pero yo siendo tan justo, ¿verdad? Entonces el impío maquina. ¿Y qué es lo que maquina? Porque él ve al justo. ¿Y qué hace el justo? El justo, Dios exhibe su justicia como la luz. Es clara, pero lo atormenta, porque él no puede ver bien las cosas. Él lo que ve es que él vive sanamente, pero este tiene las cosas, pero le atormenta eso. Y entonces, ¿qué hace? Coge los dientes, le da envidia también. Él siente envidia no de lo que tenemos, sino de cómo vivimos. ¿Verdad? Corre contra el diente. Pero ¿qué sucede en el momento? Aunque este hombre se enoja a pesar de lo que tiene, a pesar de lo que desea, y lucha por más, a pesar de sus maldades, se enfurece, porque nosotros somos pacientes y nos enfocamos en lo espiritual, lo que él no entiende. Los impíos no entienden lo espiritual. Ellos lo que entienden es que hay que tener más y más y más, y nunca entienden que todo eso que tienen más no se lo van a llevar para ningún lado. Pero ¿sabe qué pasa? Dios conoce su día. Dios viene que viene su día. ¿Y qué hace el Señor? Se va a reír de ellos, ¿verdad? En segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7, habla y dice cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo. Y el versículo 8 dice, en llama de fuego. ¿Y para qué viene Dios? Jesús. Para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio del Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Serán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los creyentes por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre nosotros. Eso es lo que comprendió el salmista, vio el fin de ellos. Y el fin de ellos es juicio y condenación. Y aunque ellos maquinan contra nosotros, cuando ellos maquinan contra el justo, Dios no va a permitir que suceda eso, ¿verdad? Dios se ríe de ellos. Versículo 14 dice, los impíos desenvainan espada y entregan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Claro, ellos planean y pueden planearlo, ¿verdad? ¿Qué hacen ellos? Desenvainan su espada, empiezan su arco, es decir, cogen armas para agredirnos a lo cercano o a lo lejano, de alguna manera. ¿Y qué es lo que buscan? Dos cosas, derribar al pobre y al menesteroso y matar al de recto proceder. Ah, ¿sabes que hay personas que cogen a los pobres, que cogen a los necesitados y abusan de ellos para ganar económicamente plata de ellos? Y parte de eso lo conocemos en Colombia, de todo lo que sucede con todas estas campañas que se hacen contra los pobres, todo eso que se vivió en el COVID, y cómo por medio de eso lo que hacen es coger dineros para estas personas, ¿verdad? Y eso es lo que hacen ellos. Derriban al pobre y al menesteroso, lo vuelven más pobre para poder abusar. Pero también ven que el de recto proceder no es testimonio para ellos y lo quieren matar. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Amenazarlo, atacarlo, quieren derribarlo. Ellos desenvainan, preparan las armas, ¿verdad? Pero ¿cuál es el resultado? Versículo 15.
su espada entrará en su mismo corazón, es decir, su mismo plan se volteará contra él. Y ellos mismos van a ser destruidos con sus armas. Sus armas no funcionarán, ¿verdad? Su arco será quebrado. En Hebreos, capítulo 13, versículo 5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Querido hermano, hay tantas cosas que tenemos. Alguien compartió estos días un mensaje que le escuché que decía que él nunca había sido robado a pesar de la inseguridad del mundo, pero que si algún día lo robaran, le quitarían algo que él ya tiene. Y eso que él ya tiene es ganancia. Luego no perdió nada porque era una ganancia, ¿verdad? Dice acá sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis. El secreto más importante de una buena vida es la gratitud, porque cuando agradecemos reconocemos las grandes cosas que tenemos, pero cuando nos quejamos vivimos en lo que no tenemos. Lo que quiere decir de esto es que tenemos que estar contentos con lo que tenemos. ¿Por qué? Porque Dios dice, no te desampararé ni te dejaré, las cosas de Dios. Y de manera que nosotros podemos decir confiadamente, el Señor me ha ayudado, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esto es lo que está diciendo el texto ahí en el Salmo 37 también. Dios es el que se encarga de todo. Y si Dios se encarga de todo, si Él es nuestro ayudador, pues nosotros no tenemos que temer y seguir adelante. Luego dice, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Y mire que este texto también habla de comparación, estamos comparando y estamos mostrando la diferencia entre unos otros, pero aquí habla del valor de la provisión. Y está diciendo que mejor es lo poco del justo, aunque los justos sean moneditas, él no tiene grandes riquezas, pero me llama la atención que habla del justo, y ese justo es singular, y habla de las riquezas de muchos pecadores. Me da la idea de que generalmente el justo confía en Dios y hace las cosas solitos y Dios es el que le provee a él. Mientras que los pecadores se unen, se confabulan para hacer cosas y ganar muchas riquezas. Ellos todos se unen, ¿verdad? Pero, ¿qué va a suceder? Dice que aunque ellos habían preparado sus flechas y sus arcos van a ser rotos, dice también sus brazos serán quebrados. Sus brazos serán quebrados. Es decir, no solo sus armas van a fallar, sino sus brazos van a ser quebrados. Es decir, Dios es el que obra en medio de las cosas. Y Dios hace que ese malo de alguna u otra manera sea afectado y ya no pueda producir bien. Pero hay una gran promesa acá, más el que sostiene a los justos es Dios. A veces nosotros queremos que sea un gobierno que nos sostenga, que haya unas leyes que nos sostengan, pero hay un Dios grande, hay un Dios soberano, un Dios proveedor, un Dios protector que nos cuida con nosotros. Y Él es el que nos sostiene, ¿verdad? Por eso el texto dice, mejor es confiar y esperar en Dios. Pero es que eso del justo se lo da Dios. Es la gracia divina la que le da eso, ¿verdad? Es mejor confiar y esperar en Dios que unirse a riquezas, porque se habla de las riquezas de muchos pecadores. Ellos nos llevan a confiar en otros y en nuestras astucias. ¿En qué confían los ricos? En sus capacidades, en sus astucias, en su estrategia. Por eso, cuando decimos mejor en lo poco el justo, es que el justo sabe que todo se lo ha dado Dios. ¿Qué podemos apreciar más? ¿Un pan dado por Dios o una? Yo creo que lo importante es poder estar satisfechos con lo que Dios nos da, confiar plenamente en Dios. Dice, conoce los días de Jehová, conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. Impíos perecerán y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos, se disiparán como el humo. Miren lo importante, se habla de esa provisión, se habla de todo esto, pero la provisión viene de Dios. Miren, el texto nos dice que Dios conoce día a día. Dios conoce cada momento tuyo. Dios conoce cada situación tuya. Efectos, otras versiones hablan de los inocentes, otras de los íntegros, otras de los justos. Es decir, Dios conoce la vida de quienes. Y dice que no solo conoce su día, sino que les ha dado un campo hasta y la heredad de ellos será para siempre, la eternidad. Ahora, en medio de ese día que Dios conoce y esa eternidad, ¿qué hace Dios? Dos cosas. Que no serán avergonzados en el mal tiempo. No importa el tiempo que estamos viviendo, el creyente, el que espera en Dios, el que confía en Dios, en que se deleita con Dios, no va a ser avergonzado.
Y lo segundo es que aunque haya hambre, aunque se vea ese plato así, Dios va a saciarnos. Y en los días de hambre serán saciados. Pero ¿qué va a pasar con los impíos? Esos impíos ya sabemos que serán cortados, serán secos y entonces perecerán. Y esos enemigos de Jehová serán consumidos, secados. Pero me llama la atención lo que dice acá. Como la grasa de los carneros serán consumidos, se disiparán como el humo. Es decir, como esa grasa, imagínense un asado, y esa grasita que se va escurriendo y se va goteando. Así va a ser lo de ellos. Todo lo de los impíos es temporal y se va a esparcir como el humo. Una sensación ahí molesta, pero se desaparece. Lentamente va desapareciendo. Todo lo de los impíos será temporal. Los inocentes, los íntegros, aunque no seremos avergonzados en vida, porque seremos saciados por Dios, será hasta la eternidad. Dice, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia da, porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. ¿Cuál es el valor del dinero? Hay que mostrar una diferencia. ¿Cuál es el valor del dinero entre el impío y el justo? Usted está diciendo que el impío, que tiene plata, porque ya vimos que muchas son las riquezas de los pecadores, él tiene plata, pero ¿qué hace a pesar de la plata? Toma prestado. ¿Pero qué hace? No paga. Ahora, pregunte, el que tiene harta plata, toma prestado. ¿De quién? De otro, ¿verdad? ¿Pero qué hace? No le paga. ¿Por qué? Porque vale más el dinero para él que su misma palabra. Vale más el dinero que las otras personas. Su enfoque está en el dinero. Su enfoque está en lo material, que a su vez es temporal. Pero ¿qué pasa con el justo? El justo que tiene moneditas, lo poco del justo, ¿verdad? El justo hace dos cosas. Da al necesitado. El justo tiene misericordia y da. Y tiene misericordia, ¿verdad? Es decir, él es generoso. ¿Por qué? Porque vale más la persona que su dinero. El dinero es para administrarlo fielmente. Nosotros somos administradores de todo lo que Dios nos da. Somos responsables de eso. Ahora, ¿cómo lo administramos? En Efesios 4:28, por ejemplo, dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con su mano lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Sabes, querido hermano, que este texto nos dice que Dios nos da a nosotros para que nosotros seamos generosos? No importa que nos dé poquito, podemos darle a otros, ¿verdad? ¿Y cuál es el fin? El fin es que unos heredarán la tierra y los otros serán destruidos. Y mire, van 4 veces que habla lo mismo. Los justos tendrán la herencia en la tierra y los malditos, los inicuos, los impíos serán destruidos. Acá se abre otro pasaje que nos habla de cómo confiar en Dios y no en la maldad, pero creo que el tiempo, pues como que ha sido un poco complicado. Entonces no sé si ustedes opinen y dejamos esto para dentro de 8 días para mirar la otra mitad del Salmo. ¿No, Saúl? Sí, hermano, me parece bien. Bien pueda, entonces termine el tiempo de hoy y queda entonces invitado a continuar el próximo martes. El Salmo 37, versículo 22. Vamos ahora. Amado Dios, Padre Santo, te alabamos, te damos gracias, Señor. Padre, gracias porque sí podemos reconocer que hay un mundo de maldad. Y sí podemos reconocer que hay gente que oprime, que engaña, que vive en corrupción. Y hay mucha gente que vive pensando solo en dinero y enfocado en lo material. Pero Padre, permite que nuestro enfoque no esté en eso. Nuestro enfoque esté en lo que tú eres. En que podemos confiar en ti, en que podemos deleitarnos en ti, entrar en esa intimidad plena contigo. En que podemos guardar silencio ante ti y esperar a que tú nos guíes para coger el camino que tú tienes para nosotros. Porque tú tienes un propósito para nuestras vidas. No estamos acá en vano. Estamos acá para que tú cumplas un propósito con nosotros acá. Pero también, Señor, nuestro enfoque es estar en la eternidad. No pensar en lo material, sino pensar en hacer esos tesoros allí en el cielo, Señor. Bendícenos a través de este salmo, permite que podamos recapacitar en él y seguir con el estudio en 8 días, Señor. Toma control de todo y guíanos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Jorge. A Gracias, ustedes, hermanos. Que el Señor les bendiga. Buenas noches para todos. Dios los bendiga, hermanos. Recordarle a los gracias. hermanos varones que mañana a las 4 de la tarde tenemos reunión de hermanos para que por favor se agenden y
estemos en esa cita mañana, miércoles 4 de la tarde, los hermanos. Y las damas tienen su reunión de clausura también mañana a las 7 de la noche. La reunión de varones de la que hablo es de los hermanos de las asambleas locales. Perfecto. Buenas noches para todos, hermanos. Que el Señor les bendiga. Buenas noches, hermanitos. Chao. Hermano, Dios le bendiga. Muchas gracias. A Muchas ustedes, gracias. hermanos. Buenas noches, hermano. Dios Hola, los bendiga. Gabriel. Gusto verlo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches para todos. Amén. Chao, hermano Andrés.